Mis queridos hermanos, Dios los bendiga grandemente. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de la vida, la salud en este primer día de la semana para poder servirle, para poder adorarle, para poder meditar en su palabra y aprender cada día más. Espero que cada uno de ustedes, hermanos, se encuentre bien. Amigos, gracias por seguirnos a través de los diferentes medios de comunicación, las redes sociales que hay para poder buscar su edificación. En este primer día de la semana, hermanos, como ya sabemos, pues tenemos el privilegio de poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Yo agradezco porque el Señor me ha dado la oportunidad de dirigirme a ustedes a través de estos medios para compartir un mensaje. Espero que sea de ánimo, espero que sea de edificación y que sea de bendición en su vida. Pues como saben, lo estamos basando siempre en la palabra de nuestro Dios, para que no sea una predicación, para que no sea un mensaje de humana sabiduría, para que no sea un mensaje en el cual nosotros podamos guiarnos por filosofías, sino por la palabra de nuestro Dios, que es la que debemos amar, es en la que encontramos nosotros la vida eterna. Entonces, con este pensamiento, hermanos, les invito a que tengan su Biblia a la mano, a que tengan ahí una libreta si es que gustan anotar, y que tengamos nuestra mente dispuesta para poder escuchar el mensaje de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar en esta ocasión con una lectura, la cual vamos a encontrar allá en Hechos, capítulo 27, versículos del 18 en adelante. Yo le voy a dar lectura, hermanos, de mi Biblia. Es una lectura un poco, bueno, no es muy larga, pero las letras están muy juntitas aquí en la pantalla. Usted lo tiene en pantalla, hermanos. Fíjense cómo dice, del 18 al 22. Estamos hablando, hermanos, cuando Pablo va a predicar a Roma. Y dice de los versos 18, los cuales, verso 18, Hechos 27, del 18 en adelante. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Y dice el verso 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pablo, hermanos, cuando es enviado a Roma, va en la condición de preso. El propósito de Pablo era predicar allá en Roma, defender, hermanos, su causa, la fe que había en Pablo. Después de que Pablo está con Agripa, apela a César, se va a Roma, y pues no era un viaje comercial, hermanos, no era un viaje en el cual Pablo hubiera ido muy cómodo. Iba en un barco donde iban presos, en un barco donde Pablo era prisionero, y en medio de este viaje, hermanos, Pablo se encuentra con una gran tempestad. Estamos hablando de ese apóstol decidido a obedecer la voluntad de Dios, fuera cual fuera la consecuencia que él recibiera en su vida, en su cuerpo. Pablo estaba decidido, hermanos, a hacer la voluntad de Dios, y esa tempestad pues no impidió, hermanos, que Pablo cumpliera el propósito que tenía. En esta tormenta que se encuentra aquí Pablo en el capítulo 27, está hablando, hermanos, de una tormenta no pequeña. Estamos hablando de una gran tempestad. Estamos hablando, hermanos, de aquella tempestad en la cual Pablo se vio obligado a sujetarse, hermanos, a la voluntad de Dios. No iba solo, había muchas personas en ese barco, y pues bueno, dentro de todo, hermanos, un varón de Dios siempre va a marcar la diferencia, porque dice Pablo aquí que eran combatidos por una furiosa tempestad. No habían visto el sol, no habían visto estrellas por ya varios días, ya muchos días, dice aquí,
y pues bueno, estaban prácticamente a la deriva. Habían alijado el barco, habían hecho lo más ligero posible para no hundirse, para no perecer, y pues no habían comido. Imagínense esa situación, hermanos, de desesperación, esa situación de incertidumbre, de miedo, de pánico tal vez. Pero dice Pablo en el verso 22, desde el verso 21, dice: hacía ya muchos días que no comíamos. Puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta para recibir ese perjuicio y pérdida. Pero dice en el verso 22: pero ahora os exhorto, hermanos, amigos, compañeros de prisión, ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida entre vosotros, sino solamente la nave. La nave iba a ser destruida, lo que llevaban había sido arrojado al mar, y ellos iban a llegar a una isla para quedar ahí, hermanos. Pero ante todo, hermanos, ese varón de Dios, ese Pablo, hermanos, tan fuerte, tan aguerrido, tan un guerrero espiritual, hace una invitación, hermanos, a tener buen ánimo. Precisamente así he titulado el estudio de esta ocasión, hermanos: una invitación a tener buen ánimo. Una invitación a tener buen ánimo, hermanos, a pesar de la adversidad, a pesar de la tormenta de la vida, a pesar de las situaciones, hermanos, que estamos viviendo, porque hay situaciones que nos sobrepasan. Hay situaciones, hermanos, que pareciera ser que no sale el sol ni vemos las estrellas por ya muchos días, y eso nos desespera, nos causa miedo, nos causa incertidumbre, nos causa pánico, nos causa desesperación, hermanos, nos hace perder la fe. Pablo, en medio de todo eso, se pone en pie en aquel barco lleno de presos, de soldados romanos, y hace una invitación a tener buen ánimo. Hermanos, hoy la palabra de nuestro Dios es la palabra de nuestro Dios, la que nos está invitando a tener buen ánimo. Sea cual sea la situación que usted esté viviendo, mi querido hermano, mi querida hermana, amigo que nos escucha, una invitación a tener buen ánimo es algo que nos va a ayudar mucho, hermanos. Porque hay propósitos que Dios tiene para las cosas, porque hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que aprender aún en medio de la tormenta. Una invitación a tener buen ánimo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo nos dice eso? ¿Por qué Pablo menciona eso para todas las personas que están con él en este barco? Porque hay que enfrentar la tormenta, hermanos. Nosotros no somos el Señor Jesucristo que se acuesta en la barca y se puede quedar dormido con tranquilidad. Nosotros somos preocupones. Nosotros, hermanos, tenemos que hacerle frente a la tormenta que estamos viviendo. Y vamos a llamar tormenta, hermanos, a los problemas, a las situaciones que día a día estamos viviendo. Pablo mencionó, hermanos, ahí en Hechos, en el 27, en el verso 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña. Fíjese cómo se encontraba Pablo en aquel momento. Dice: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Fíjese cuál era la condición, hermanos. Lo que está narrando aquí Lucas es algo tremendo. Lo que está viviendo Pablo es algo muy fuerte. Preso, en un barco lleno de reos, en medio de una tormenta, en el mar. No habían visto el sol ni estrellas, que era, lo menciona, hermanos, como un punto de navegación. Estaban a la deriva. Recuerden que antes no existía el GPS y no era un barco comercial, era un barco de presos. Ellos no tenían ya dirección hacia dónde iban a llegar. Habían alijado todo el barco, habían aligerado la carga, estaban a la deriva prácticamente. Y dice aquí que la tempestad no era algo sencillo, una tormenta ya de días, una tormenta no pequeña. Y esta frase se utiliza, hermanos, para magnificar el tamaño de aquella tormenta, de aquella tempestad en la cual se enfrentó Pablo. Y dice Pablo: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Qué fuerte, hermanos,
es cuando se pierde la esperanza. Qué difícil es para nosotros como cristianos, hermanos, perder la esperanza. Y es triste, es desolador, es desesperante, hermanos, perder la esperanza. Pero aún así, hay que hacerle frente a la tormenta. Con esto Pablo quiere invitarlos a tener buen ánimo. Y hoy, hermanos, la aplicación para nosotros es que continuemos adelante. La invitación para nosotros, hermanos, de parte de nuestro Dios es una invitación a tener buen ánimo. A contagiarnos, hermanos, no de buenas vibras, a contagiarnos de esperanza. Fíjense cómo lo menciona el autor de los Hebreos en el capítulo 10, en el verso 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No pierdan la confianza a pesar de la tormenta, no pierdan la confianza a pesar de la adversidad. Dice el verso 36 la razón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No perdamos, hermanos, la confianza en las promesas de Dios, no perdamos la confianza a pesar de la adversidad. Dios ha prometido algo que va a estar con nosotros todos los días. Y aún, hermanos, en medio de esa tormenta, estoy seguro que Pablo no estaba solo. Y lo vamos a ver en un momento más. Hermanos, cuando perdemos nosotros la esperanza, ya no tenemos mucho por qué luchar. Pero tenemos que hacerle frente a la tormenta, porque la paciencia nos es necesaria. A veces, hermanos, somos tan impacientes, a veces somos tan desesperados, que queremos que la tormenta se acabe rápido. Que queremos que la tormenta, hermanos, dure 3 días, un día y ya. Que la prueba, hermanos, se acabe rápido. Pero a veces, hermanos, nos enfrentamos a situaciones complicadas, a situaciones adversas, que son por largos periodos de tiempo. Que pareciera que no hay sol, que no hay estrella. Eso es enfrentarse a la tormenta. El Señor Jesucristo lo mencionó: tome su cruz y sígame. Entonces, hermanos, hacerle frente a esa tormenta de la vida es arriesgado, es complicado. Precisamente, hermanos, pues si no sabemos sortear las tormentas de la vida, podemos perder nuestra vida aquí. Pero perder nuestra vida sin esperanza, hermanos, no nos va a llevar a ningún lugar. Perder nuestra vida haciéndole frente a la tormenta, con la esperanza puesta en que todo va a estar mejor el día de mañana. Incluso, hermanos, si llegara nuestra muerte, el Señor nos va a recompensar. Porque dice el autor de los Hebreos: para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Me gusta, hermanos, mencionar esta parte de Job. Job 9, verso 17. Porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. Pudiera parecer, hermanos, que a veces Dios permite cosas en nuestra vida como si fuera Dios injusto. Y le voy a decir algo. Dios conocía perfectamente quién era Job. Y Dios conocía la integridad que hay en el corazón de Job, que había en el corazón de Job. Y sabía que a pesar de lo que viniera a la vida de Job, Job no iba a renegar de Dios. Algo impresionante, hermanos, es de que Job está recibiendo una mala noticia tras otra mala noticia, tras otra mala noticia. Y si hay algo que hace Job, es adorar a Dios. Si hay algo que hace Job, es bendecir el nombre de Jehová. Entonces, hermanos, Job se portó como uno de los grandes, como un valiente, enfrentando las tormentas que Dios permitió en su vida. Y aún así, hermanos, Dios trajo para Job firmeza espiritual, le restituyó todos los bienes, pero sobre todo hubo crecimiento en la vida de Job. Estamos aprovechando las tormentas que estamos enfrentando, hermanos,
para que haya crecimiento en nuestra vida. Aprovechémosla. Decía un hermano que platicaba con él hace algunos meses ya. Me decía este hermano, Dios le envía las batallas más fuertes a sus mejores guerreros. Me comentaba por ahí otro hermano y decía, pues solamente al árbol que da buenos frutos, que da los mejores frutos, es el que es más apedreado. Y me remontó a mi infancia. Enfrente de la casa de mis padres había un terreno donde había 4 o 5 árboles de mango. Y el árbol que daba los mangos más bonitos era el que más apedreábamos para cortar mangos. Hermanos, las tormentas de nuestra vida nos van a hacer sentir que a veces estamos solos. Fíjese cómo lo dice Pablo, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, pero tenemos que hacerle frente, hermanos. Pablo, a pesar de la tormenta, a pesar de la adversidad, de que ya tenían varios días que no podían ver el sol, no podían ver las estrellas, no tenían una dirección. La tormenta era muy grande. Se paró en medio de la multitud de sus compañeros presos y los soldados romanos que los iban custodiando y los invitó a tener buen ánimo. Una invitación, hermanos, a tener buen ánimo porque hay que enfrentar la tormenta. Una invitación, hermanos, a tener buen ánimo porque hay un trabajo que realizar todavía, hay un trabajo que hacer. En esta misma lectura, hermanos, yo le invito a que lo lea completo en su casa, Hechos desde el 26, si gusta, donde Pablo está presentando defensa ante Agripa. Pablo va a mencionar grandes cosas aquí. En Hechos 27, hermanos, del 24 en adelante, diciendo Pablo, se le había aparecido el ángel de Jehová, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Fíjense, hermanos, un varón de Dios va a marcar la diferencia. Un hombre, una mujer de Dios va a marcar la diferencia cuando hay trabajo que hacer, cuando hay un propósito que hacer. Y dice Pablo, yo confío en Dios. Yo estoy seguro de que Dios es fiel, de que Dios no miente, de que Dios me está garantizando la vida de todos ustedes. Un varón de Dios, hermanos, va a ser de gran bendición para otros. Dice Pablo, hay trabajo que hacer. Tengo que llegar a comparecer ante César, tengo que llegar ante el César para poner mi defensa, tengo que llegar ante César para que escuche acerca de Dios, acerca de quién es Cristo. Y todos ustedes Dios los ha concedido para que se salven, para que salven su vida. Hermanos, una gran labor de Pablo. Hay trabajo que hacer, hermanos, y ante ese trabajo que hacer hay que tener ese buen ánimo. El Señor Jesucristo, hermanos, les habló a sus apóstoles en Mateo 14, 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Cuando el Señor Jesucristo va caminando sobre las aguas, los apóstoles estaban en la barca, no había tempestad, pero al verlo se turbaron y dijeron un fantasma, dieron voces de miedo. El Señor les dice, tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque estaba capacitando a sus apóstoles para el gran trabajo que venía después. Estaba capacitando a esos 12 hombres para la predicación del Evangelio. Hermanos, el Señor nos está capacitando a nosotros con estas tormentas de la vida para que sigamos adelante haciendo el trabajo de la obra. Pedro menciona lo siguiente, hermanos, allá en el capítulo 5, en el verso del 12 en adelante. Apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros. Este mensaje es para los ancianos, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hay un gran trabajo que realizar, hermanos, dentro de la iglesia. Su ánimo, su conducta, su perseverancia, sus ganas de hacer la voluntad de Dios son un ejemplo para la iglesia. Hermano René, esos pasajes son para ancianos, sí. Pero nosotros, hermanos, debemos de cubrir todos esos requisitos.
ejerzamos o no ejerzamos un ancianato, somos cristianos. Y la palabra de Dios, hermanos, es para todos. Tenemos nosotros, hermanos, que apoyarnos unos a otros para seguir adelante. Así que, hermanos, el buen ejemplo que usted pueda dar a alguien es un trabajo bien importante que realizar. Pablo le dijo a Timoteo, en otras palabras, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y le dice al final, cumple tu ministerio, Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 4, en el verso número 5. ¿Qué está realizando usted, hermano, hermana, por la obra del Señor? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos solamente soportando la prueba, la tempestad? La invitación, hermanos, es a tener buen ánimo, a seguir trabajando. La invitación, hermanos, es a seguir luchando. La invitación es a no perder la fuerza, a no perder la constancia, a no dejar de realizar ese trabajo, hermanos, porque su buen ánimo, su buena actitud, el trabajo que usted haga, va a salvar a otros. Pablo fue capaz, hermanos, de que se le concediera la vida de todos los que iban en ese barco. Y no estamos hablando, hermanos, de personas cualquiera. Eran presos, eran reos, eran malhechores. Y Dios les concedió la vida por medio de Pablo. Pablo fue de bendición para todos ellos. Así que, hermano, hermana, el trabajo que usted realice en la obra del Señor va a ser de bendición para todos aquellos que están buscando una salvación. Para todos aquellos que están viendo lo que usted hace y dice, ¿por qué si en medio de la tormenta sigue haciendo esto? ¿Por qué en medio de la tormenta sigue haciendo aquello? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Le van a cuestionar, le van a preguntar. Y usted diga con orgullo, con satisfacción, que sirve a Dios, que lo hace porque ama a Dios, que lo hace porque está buscando que alguien se salve. Dentro de esas acciones, los más cercanos son los que están viendo. Nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, nuestros padres, nuestros amigos, nuestra familia, vecinos. Ellos están viendo lo que estamos realizando por la obra del Señor. Pablo tenía que llegar y predicar, tenía que comparecer ante César y tenía que hablar, hermanos, acerca de lo que Dios había obrado en su vida a través de Jesucristo, cómo le había mostrado el camino de la verdad. Hoy nosotros, hermanos, no tenemos que callarnos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es cuando más debemos de hablar, es cuando más debemos glorificar a Dios, es cuando más, hermanos, tenemos trabajo que hacer. La invitación a tener buen ánimo, hermanos, es porque hay un trabajo que realizar y Dios nos está capacitando. Dios está poniendo, hermanos, en nosotros lo necesario para seguir adelante. Así que, hermanos, la invitación a tener buen ánimo, porque hay trabajo que hacer. Pero, hermanos, Pablo está dando una invitación a tener buen ánimo, porque Dios está con nosotros. Si hay algo, hermanos, que me impresiona siempre de estos mensajes que Pablo transmite, una es el valor, es la fortaleza que tiene Pablo para poder transmitir, hermanos, a los demás. Pero Pablo no lo hacía porque fuera un buen orador o superara a todos sus contemporáneos o porque se supiera toda la ley. No. Pablo lo hacía porque sabía y estaba seguro de que Dios está con él. Estaba con él en todo momento. Fíjense, hermanos, cómo dice aquí en Hechos 27, el verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Esta noche ha estado conmigo, me ha revelado, me ha podido decir que todos nosotros nos vamos a salvar. Pablo, hermanos, tenía una preciosa, una hermosa comunión con Dios, que sabía y estaba seguro que el Señor no lo iba a dejar solo. Aún, hermanos, cuando Pablo estuvo en prisión, cuando Pablo ya estaba para ser sacrificado, Pablo asegura, hermanos, que él va a recibir la corona, va a recibir el galardón. ¿Por qué? Porque Pablo se esforzó todo lo que se pudo esforzar. Y no se esforzó, hermanos, se esforzó con su fuerza humana. Pero toda su fuerza humana radicaba, hermanos, en su fuerza espiritual. Porque sabía que Dios estaba con él a cada paso. Porque sabía que a pesar de la adversidad, a pesar de la tormenta, Dios no lo iba a dejar solo.
porque Dios sabía el valor y la determinación que había en Pablo, y en ningún momento lo dejó solo. Podemos pensar, hermanos, en el ejemplo del pueblo de Israel, allá en el desierto, en Éxodo 13, del 21 en adelante. Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Fíjense, hermanos, cómo dice aquí este verso 22. Nunca se apartó delante del pueblo. La presencia de Dios iba con ellos. Hermanos, hoy pareciera ser que nos olvidamos de que Dios está con nosotros. ¿En dónde se encontraba el pueblo de Israel en ese momento, hermanos? En el desierto. Iban vagando. Habían salido recién de la esclavitud. Muchos aún pensaban en volver a Egipto para ser esclavos. Pero dice aquí, hermanos, que la presencia de Dios iba delante de ellos, en la columna, la de nube y la de fuego. Nunca, escuche esto, nunca se apartó delante del pueblo la presencia de Jehová. Hoy, hermanos, a primeras de cambio, pareciera ser que nosotros perdemos luego la confianza en Dios. Pareciera ser, hermanos, que Dios nos abandona. Y no es que Dios nos haya abandonado, es nuestro sentir. Porque Dios está con usted, mi hermano. Dios está con usted, mi hermana. Y Dios está ahí para guiarnos. Es una invitación, hermanos, a tener buen ánimo, porque Dios está con nosotros. Porque Dios va guiando nuestro camino. Porque Dios, hermanos, va a estar siempre en nuestra vida. Si hay algo que se ha hecho para nosotros, son promesas y son hermosas. La presencia de Dios, hermanos, morando en nosotros. Somos templo del Dios viviente. Y me gusta, hermanos, cómo lo expresa aquí el profeta Jeremías. Jeremías 20, en el verso 11. Mas Jehová está conmigo. Fíjese cómo. Como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. El profeta, hermanos, bueno, pues ¿qué podemos decir de Jeremías, verdad? Todos sabemos lo que pasó, lo que vivió, cómo se conoce a Jeremías. Y dice Jeremías, a pesar de todo eso, Jehová está conmigo como poderoso gigante, para cuidar de mí, para guiarme, para ayudarme. Lo que Pablo está transmitiendo, hermanos, con este mensaje es una invitación, hermanos, a tener buen ánimo, a pesar de todo lo que se esté viviendo. ¿Por qué? Porque hay trabajo que realizar, hermanos. Trabajo muy grande. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y para eso, hermanos, en medio de la tormenta que se encontraba Pablo cuando iba camino a Roma, hace la invitación, hermanos, a tener buen ánimo. Espero, hermanos, que podamos analizar la tormenta de nuestra vida y podamos entender este mensaje de la manera que lo tiene la palabra de nuestro Dios, hermanos. Una invitación a tener buen ánimo, porque hay que enfrentar, hermanos, la tormenta. Una invitación a tener buen ánimo, porque hay un trabajo que hacer. Una invitación a tener buen ánimo, hermanos, porque Dios está con nosotros. Y voy a concluir, hermanos, con el mismo pasaje de Hechos, solamente que ya un poco más al final, de los versículos 33 en adelante. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas. 14º día, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud,
pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, fíjese, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, con su buen ánimo, puede ser de bendición para mucha gente. Pablo específicamente aquí, hermanos, para 276, en esa nave, los que vivieron con él esa tormenta. Y para los que hemos leído, hermanos, este mensaje, los que hemos escuchado esta clase, Pablo está transmitiendo esa invitación, hermanos, a tener buen ánimo. Dios, hermanos, no va a permitir ni siquiera que un cabello de su cabeza caiga, si no es su voluntad. Ahora, el tiempo de la prueba, la duración de esa tormenta, no la sabemos. Por eso, hermanos, es una invitación a tener buen ánimo. Gracias por su tiempo, hermanos. Dios los bendiga. Y no olvidemos esta invitación. El buen ánimo puede marcar la diferencia, no solo para usted, para los que están cerca de usted. Dios los bendiga.